Buenas noches, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Si alguien ocupa Biblia, me dicen que ahí hay algunas, ahí atrás. Pueden levantar la mano para que les alcancen una Biblia. Y damos gracias al Señor porque nos podemos reunir, adorar al Señor, ¿verdad? Y tener este tiempo juntos para estudiar su palabra. Ya estamos llegando al final de este tema, quedan un par de semanas más y si Dios lo permite, para que ya vaya calentando motores, vamos a retomar el libro de Jeremías en el capítulo 32, donde nos quedamos. Entonces, una buena tarea para hacer es, si quieres saber qué pasó antes, ahí están los estudios, los puedes escuchar y así llega fresquito cuando retomemos otra vez nuestro estudio a través de el Antiguo Testamento. Hoy día vamos a continuar aquí en esta noche con el estudio acerca de el punto número 4 de esta doctrina del calvinismo, y estamos hablando acerca de la gracia irresistible. Entonces, lo mismo, si ya no llegó la semana pasada, escúchelo, ahí está el estudio, ahí va a enganchar en donde nos quedamos. Y una de las cosas que necesitamos tener siempre en cuenta, a lo que hemos visto hasta ahora, en estos 3 puntos antes de estos, del tulip, no se encuentran en la Biblia. Tienen lenguaje, pareciera como creyente, cristiano, ¿ya? Y usan palabras, pero cuando uno ve todo el contexto, uno se da cuenta de que hay cosas que como que no calzan. Yo creo que una de las cosas que más nosotros podemos ver es que va mucho en contra del carácter de Dios. El carácter de Dios que es reflejado a través de toda la Biblia, ¿ya? Desde el principio. Y lamentablemente este tipo de enseñanzas o este tipo de doctrinas, y puede ser esta, puede ser cualquier otra, a veces lo que desvirtúan es el carácter de Dios. Muestran a un Dios totalmente diferente al Dios revelado en la Biblia. Recuerden, la Biblia es la revelación de Dios. O sea, es la manera en la que Dios se ha revelado de una manera clara y nítida para el hombre. Y nosotros podemos ver eso a través de la Biblia. Entonces, y el carácter de Dios no cambia, porque Dios no es hombre para cambiar. Nosotros cambiamos. Pero si Dios ha actuado de una manera y ha traído juicio en ciertas etapas de la historia de la humanidad o ha hecho misericordia en ciertas etapas de la humanidad, bueno, es el carácter de Dios. Y eso es algo que podemos ver a través de toda la Biblia. Y siempre vemos a este Dios amoroso. Entonces, hoy día vamos a retomar aquí en el punto este de la gracia irresistible. Este es el estudio número 11 para el registro, como si estuviera en la fiscalía. El estudio número 11. Ya recuerde, el estudio número 8 se lo tiene que inventar, pues no está. ¿Ya? Lo vamos a tener que grabar después. Ya hubo un problema técnico ahí, hicimos varios cambios, varios despidos y gracias a Dios ahora ha ido bien. Pero ahí vamos. Entonces, oremos, Señor, danos entendimiento, que al ver tu palabra, Señor, podamos tener esa iluminación necesaria para entenderla, para que se haga viva a nosotros, Señor. Y descansar siempre, Señor, en que tu palabra, Señor, no se equivoca, no se contradice. Por eso, Señor, sabemos que necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, para entenderla, Señor, para ponerlas también en práctica. Así que oramos y ponemos este tiempo en tus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí el asunto con esta doctrina de la gracia irresistible tiene que ver con el hecho de que la depravación total necesita un sostenimiento
para poder usted llegar a un punto en donde, bueno, si hay depravación total, si el hombre no puede escoger, si el hombre no puede hacer nada, bueno, ¿cómo se salva entonces? Claro, entonces digo, bueno, gracia irresistible. El hombre recibe esa gracia irresistible. No importa, no importa, no media el asunto de fe, no media el asunto de que si el hombre quiere ir al cielo, y hablo genéricamente, mujer o hombre, si quiere ir al cielo, quiere pasar la eternidad con Dios, no importa, Dios lo escogió en la eternidad y determinó que esta persona, X, vaya con él al cielo. Entonces, lo que hace es, como esta persona no tiene la capacidad, de acuerdo a la enseñanza que ellos tienen de la depravación, ¿ya? No tiene la habilidad de poder escoger porque está muerto. Ya miramos acerca de la referencia que ellos hacen. Entonces Dios les envía esa gracia irresistible. Entonces el proceso que ellos usan es que el hombre tiene que nacer de nuevo. O sea, ser regenerado, luego fe y luego salvo. Luego cree. Ese es el proceso. Y no es algo que nosotros estemos inventando. Ya nosotros ya hemos visto ya varias citas de estos hombres, ¿verdad?, que tienen esta doctrina y que primero para ser salvo hay que nacer de nuevo. ¿Qué enseña la Biblia? Primero hay que creer. O sea, primero va la fe. O sea, yo no voy a cambiar porque un hombre me dice que no es así. No, si el Señor dice en Juan 3:16 o en Juan 3:36 que el que cree tiene vida eterna, entonces, ¿cuál es el cambio que yo tengo que hacer? No, es que no es así, no, el Señor lo dice ahí. Y recuerden, la Biblia es comunicación, Dios comunicándose con el hombre. Entonces, cuando Dios se comunica es como cuando usted tiene una conversación con su esposa, o su esposa más bien con usted, porque a veces es así, ¿ya? Sí, hay que conversar. Mírenme, lo primero que le voy a decir, míreme cuando le hablo, ¿ya? Y usted va a conversar. Y lo que ella quiere transmitir o lo que usted quiere transmitir es algo entendible. No, la idea no es que ella esté usando las palabras que yo estoy dando, la comunicación que yo le estoy dando con simbolismo, ¿ya? A lo mejor una alegoría, a lo mejor quiso decir puerta, pero en realidad quiso decir comida. Porque si no, ¿qué tipo de comunicaciones? Bueno, Dios es lo mismo. Dios no va a querer decirte algo que después tú tienes que entenderlo de una manera diferente a lo que el Señor ha dicho. Por eso la palabra de Dios, cuando usted lee la Biblia, usted va a llegar claramente al conocimiento de la verdad. Por eso dice, escudriñen las Escrituras. O sea, si el Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras es porque podemos llegar a entender las Escrituras. A lo mejor no todo, pero lo que es suficiente para creer. Entonces, el hombre trata de cambiar y trata de poner palabras y trata de enredar el asunto cuando el Señor es simple. Fíjense, en el libro de Romanos, vamos a estar mirando aquí algunos pasajes, solo para ir mencionando, no los vamos a ver todos. En Romanos 10:1, ¿se acuerdan que estuvimos hablando en Romanos 9? Bueno, aquí Pablo continúa hablando al pueblo de Israel. Y vean lo que dice aquí ahora en el versículo 1 de Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice Pablo, y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? O sea, ¿cuál era el pensamiento lo vemos, teológico que tenía Pablo? Porque la verdad de la gracia irresistible y la perversidad del hombre y todo lo demás, ya según ellos, está en las escrituras desde el tiempo de los escritores, pero en realidad los primeros 350 años de la iglesia, de la historia de la iglesia, el concepto de la manera en que enseñan estas personas, el calvinismo, no se conocía en la iglesia. No era algo que ellos usaban. Y más bien Pablo aquí lo que está haciendo es, fíjense, si fueron escogidos o no fueron escogidos, o Señor, oro para que les envíes esa gracia irresistible. Pablo no estaba orando en esta dirección. Pablo tenía claro de que
Él no sabía si ellos eran parte de los escogidos o no, pero yo ora para la salvación de ellos. Ora para la salvación de ellos. Dios no desechó al pueblo de Israel, o Dios no desechó a los israelitas por el solo hecho de ser israelitas. Ellos mismos quedaron excluidos por rechazar. Y eso se aplica no solo para ellos, para todo el mundo. O sea, el mundo queda excluido, no es porque sea del mundo, no es porque sea gentil, no es porque sea costarricense, chileno, lo que sea, ¿ya? Sino porque rechazan a Cristo Jesús. Y vea, Pablo tenía esto en su corazón, ese es el deseo de él. Él no pensaba que no hubiera ninguna esperanza para ellos. Al contrario, por eso está orando. Y acuérdense, el que pone en nosotros el querer es Dios. Y usted cuando ora por alguien es porque no se le ocurrió a usted. Yo no sé si a usted le ha pasado, de repente ora por alguien. Oh, qué espiritual, no, eso Dios supuso. Dios trajo a nuestra mente ese recuerdo de esta persona y oramos. Y después se va a encontrar con una sorpresa. Así, ay, estaba en esta situación y vea, Dios me cuidó justo en el tiempo en que el Señor lo puso a usted a orar por esa persona. Entonces Pablo aquí está siguiendo ese corazón, ¿ya? No reformado que tenía Pablo, y ora por ellos. Ahora, ¿iban a ser salvos? Bueno, algunos fueron salvos, pero era porque ellos rechazaron al Señor. Entonces, en el libro de Hechos, Esteban dice algo que es interesante aquí en el capítulo 7, porque fíjense, estas personas siempre van a tratar de decir, bueno, es que esta es la soberanía de Dios. Pero en el capítulo 7 de Hechos, el Esteban, el diácono, vea, ya un reformado está atacando el micrófono, ¿no? Uno, dos, sí, ya. Dice versículo 51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Le está diciendo Esteban a los judíos, a los fariseos, a los religiosos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Bueno, no tenía el concepto que parece que ellos, esa revelación que ellos tenían. Pero si usted sigue leyendo o lee antes, dice que Esteban lleno del Espíritu Santo. Lo que está diciendo aquí Esteban es inspirado por Dios. Es la verdad de Dios. Y les está mostrando a estas personas que ellos resisten siempre al Espíritu Santo. Y no solo ellos, dice, sino también sus padres. Así también como lo hicieron ellos. Así también ustedes, dice. Entonces aquí el problema tiene que ver con estas personas que resisten. Entonces, si resisten al Espíritu Santo, ya vimos que obviamente es una contradicción hablar de gracia irresistible, porque la gracia es un regalo de Dios. ¿Ya? O sea, no es algo que usted no, ahí está. Lo que usted tiene que hacer es recibirla o rechazarla, aceptarla o resistirla. Bueno, esto es lo que estas personas hacían. Y esto es lo que estos hombres hicieron. Entonces, cuando hablamos de la gracia irresistible, de lo que estamos hablando es de una gracia no bíblica, no enseñada en las Escrituras. No es algo que usted va a ver en las Escrituras. Y eso es algo que usted y yo y cada creyente necesita tener siempre en cuenta. Porque si no, la gente cae en esto. Fíjense, pienso yo que esta doctrina, más de darle al hombre seguridad, le da inseguridad. ¿Ya? En vez de tener esa seguridad, la salvación para todos. En primera de Juan, en el capítulo 2, el apóstol Juan habla aquí acerca de eso, de esa salvación que es para todos. Dice, y Él es la propiciación, dice Juan, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los, ¿qué dice ahí? De todo el mundo. Ahora, entendemos que no todo el mundo va a ser salvo, pero la propiciación fue hecha para que todo el que quiera venir a Él pueda ser salvo. Era algo solamente exclusivo para algunos. Por eso, cuando miramos el primer estudio, vimos que ellos tienen que cambiar esas palabras.
No, no todo el mundo, sino aquel mundo elegido por Dios. ¿Qué porción? No todos en ellos. Entonces, el Señor aquí deja claro que Él ha hecho el trabajo, que la gracia está disponible para todos. Lamentablemente, esta doctrina tiene un fundamento de un razonamiento humano muy, muy grande, que trata de imponerse sobre la Biblia. No solo este punto, sino todos los demás. Porque acuérdense, el verdadero padre de esta doctrina no es Calvino, San Agustín. ¿Ah? Y San Agustín, este famoso, que es uno de los conocidos como padres de la Iglesia católica, obviamente, lo que él mezcló fue su concepto filosófico y de los conceptos que existían en ese tiempo. Y fue cambiando de una posición clara que él tenía con respecto al libre albedrío del hombre a una soberanía en donde ya el hombre no tiene libre albedrío, cambió, determinista completamente. Todo está determinado. Cuando usted baje de ahí se va a caer, está determinado. O sea, así, a ese punto. Llegan a un punto en donde no, muchas de las cosas que usted a lo mejor puede estar viviendo son el resultado de las decisiones que usted ha tomado. Su libre albedrío. No le podemos echar la culpa a Dios por eso. Más bien, gracias Señor porque nos da libre albedrío. ¿Para qué? Para enmendar eso. ¿De qué manera? Bueno, si hay algo que nos aleja de Dios, arrepentirnos. Entonces, un énfasis desbalanceado en excluir la responsabilidad humana. Entonces, esto es re fácil. Para aquellos que les gusta esta doctrina, bueno, está predestinado. Lo hice. ¿Qué me reclama a mí? Reclamen a Dios. Quita la responsabilidad humana. Y no solo la responsabilidad humana en el sentido de la salvación, ¿ya?, de Dios y todo lo demás, sino que en el diario vivir también. En el diario vivir. ¿Saben cuál fue el primer calvinista de la Biblia? Adán. ¿Por qué? Porque dice la esposa que tú me diste. Le echó la culpa a Dios. Dios, tú lo predestinaste. Primer calvinista. Pero Dios tomó cuenta y obviamente él recibió el juicio de Dios, el castigo de Dios, la disciplina de Dios por lo que él había hecho. Porque él tenía esa libertad de poder decidir. Entonces, estas personas continuamente tratan de encubrir esta verdad que está en las Escrituras y tratan de proteger su teología con esta forma ya intelectual. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ahí es donde el asunto cambia. Fíjense ahí, vamos a leer ahí en Romanos, ¿dónde están? No sé si están ahí. En el capítulo 10. Fíjense qué interesante aquí. Hay 4 excusas posibles que se dan aquí para la incredulidad, hablando de Israel. Entonces, fíjense qué pasaría, y bueno, yo creo esto, la doctrina que ellos enseñan, con la gran comisión. O si yo soy un dicen que todos los grandes evangelistas han sido, pero en esta parte ellos no estaban en acuerdo con ellos, con esta doctrina. Porque imagínense qué pasaría si yo creyera y pensara que todo ya está predeterminado y les predico el evangelio y bueno, de aquí yo no sé si le estoy predicando a los elegidos o no. Dios tiene, ¿verdad? Y al final, ¿para qué le predico si Dios ya lo eligió? Ah, no, pero es que hay que obedecer la palabra de Dios. Argumento profundo. Sí, hay que obedecer la palabra de Dios en todo. Entonces, lamentablemente, a veces predicar teniendo esta teología es como predicar a una multitud sabiendo que los que están ahí pueden ser todos sordos. No van a oír. No van a oír. Y luego venir y hacerlos responsables porque son sordos de no responder al Evangelio. Y eso no es lo que enseña la Biblia.
Vea lo que dice aquí el famoso apóstol Pablo. Pablo era judío por aquello. Sé que a algunos no les gusta que atacan a los judíos. Era judío. Era creyente, pero su nacionalidad era ¿qué? Israelita. ¿Ya? Y amaba a su pueblo. Si usted quiere ser como Pablo, ¿a quién debe amar? A los ticos. No, también, sí, también los amamos. Sí, al pueblo que amaba a Pablo. También. Y vea lo que dice aquí. ¿Cómo pues invocarán? Versículo 14, perdón. Vamos a leer de 14 al 21 y vamos a reflexionar alguna cosa interesante aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primero. Segundo, ¿cómo creerán en aquel? Y fíjense, en aquel en quien no han oído. Aquí, el aquel a quien no han oído. ¿A quién? Aquel no han oído. Es la traducción. O sea, cuando la gente escucha realmente a Jesús por medio de la predicación de la palabra. Porque a veces la gente escucha de Jesús. La gente recibe enseñanza de Jesús, pero no conoce a Jesús. No lo escucha a Él. Entonces aquí el punto es que estas personas debieron haber conocido, debieron haber oído. Y luego dice aquí, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y cómo, lo cuarto dice, predicarán si no fueren enviados. Y luego dice ahí cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe, vea lo que dice Pablo aquí. O sea, todas estas son estas excusas que de estas gentes ponen, estas personas ponen. Pero Pablo dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿La fe para qué? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Para que crean. Para creer, viene por escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice del Evangelio en Romanos 1? Que es poder de Dios, ¿verdad? O sea, no podemos sustituir la predicación del Evangelio para llegar a la gente, para que la gente llegue a conocer a Cristo. Porque el Evangelio ¿de quién trata? De Cristo, no de otra persona. Ese es el énfasis. Por eso la gente cuando habla de ellos no está hablando del Evangelio. Tiene que hablar de Cristo. Entonces Pablo dice aquí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice, resueltamente fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día, fíjense lo que dice aquí, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, Pablo dice aquí, y está hablando aquí de esta resistencia al Evangelio. Y no es por un asunto de que no han escuchado, no es por un asunto que no tienen la capacidad de conocer el Evangelio, sino sencillamente es porque ellos son un pueblo rebelde. No quieren recibir. Y aquí el Señor ha hecho algo que no solamente es la primera vez que usted lo va a ver aquí, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, sino también en otros pasajes, en donde Dios extiende su mano. Entonces, dice Pablo aquí, no puedes invocar a alguien si no crees en él. Luego dice, no puedes creer si no has oído. Luego dice, no puedes oír a menos que te hayan traído el mensaje. Y el mensaje no puede predicarse a menos que Dios comisione a alguien para hacerlo. Bueno, Dios ya ha hecho todo eso. Dios ya proveyó de todo eso. Y ellos escucharon aquí. Y el mensaje no solamente, como dije aquí, son meras palabras. Fíjate, no es solo oír sobre Él, sino que tienen que oírlo a Él. Ahora,
Aquí, cuando uno enseña la palabra de Dios y la gente recibe la palabra de Dios, una cosa es lo que uno enseña y otra cosa es cómo la gente lo recibe. La iglesia de Tesalónica, y si quieren apuntar ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando Pablo llegó ahí a Tesalónica, en verso 13, dice ahí que ellos oyeron la palabra, dice que ellos recibieron la palabra de Dios, pero la recibieron como, como la palabra de Dios, no como la palabra. Y eso hizo toda la diferencia. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que actúa en ellos, es Dios, a través de su palabra. Dios habla a través de su palabra. O sea, Jesús habla a través de su palabra. Escudriñen las escrituras porque ellas son las que ustedes encuentran vida eterna y son las que dan testimonio de quién? De Jesús. El testimonio de Jesús está en su palabra. O sea, dicho de otra manera, Él se autentifica a sí mismo en las escrituras. Ahí usted lo ve. Esa es la base de creer en Jesús. Es llevar este mensaje. Y como ocurre siempre, y recuerde el orden, Dios es el que inicia. Dios es el iniciador. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, Dios entrega su palabra y envía hombres. Y Dios nos invita a venir. Él inicia. Ahora yo respondo a eso. Y eso es lo que uno ve a través de las escrituras. Entonces, esta gente recibió el mensaje, fue predicado, pero ellos no discernieron que era Dios hablando a través de eso. No creyeron en Jesús, no creyeron en el Mesías, no creyeron que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Por eso dice ahora aquí, fíjense en el versículo 21 otra vez, cerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, extender las manos a alguien es un símbolo universal de invitación. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Ruego. Acuérdense, Pablo dice, como si Dios rogara a través de nosotros. Dios no roga a nadie. ¿Cuántas veces el Señor lo ha hecho? Y eso es algo que nosotros vemos en la Escritura. Es una expresión, es un símbolo de bienvenida. Venga, y esto es lo que el Señor está haciendo aquí. Fíjese, al pueblo de Israel, a pesar de que ellos se rebelaron en contra de Dios, ¿cuántas veces dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde? ¿Cómo era Israel? Rebelde. De principio fueron rebeldes, pero ahí Dios extendía sus manos. ¿Para qué? Para que ellos vinieran a Él. Y no solo en este tiempo, sino en el tiempo también de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando usted mira en Mateo, capítulo 23, es lo que está personificando Jesús ahí. De lo que está enseñando Pablo, ahora lo ve usted en Jesús, mostrado en el capítulo 23 de Mateo, verso 37 al 39. Ahora, imagínate si Jesús y Dios saben si los eligió y no, y les extiende las manos, o sea, sería lo más falso que estuviera haciendo. Teniendo las manos a alguien que no están elegidos. ¿Se imagina? O sea, Dios sí te tiene las manos, pero no está elegido. Y cuando venga, te va a pasar. Espera. Dios no es así. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén. Recuerden el contexto, Jesús viene entrando a Jerusalén, la Pascua, antes de la crucifixión. Que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. O sea, joyitas. Imagínense, Dios mandándole gente ahí y ellos matándolos. ¿Ah? Matándolos. ¿Cuántas veces vea Jesús? ¿Quién es el que extendía los brazos en Romanos? Dios. Vea lo que está haciendo Jesús aquí. Porque Jesús es Dios. Él está haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas?
no eran elegidos. No dice eso el texto, ¿verdad? Si está leyendo el texto. ¿Qué dice? Ustedes no quisieron. Ellos rechazaron. Y ahí después ya el Señor profetiza, vuestra casa es dejada desierta. Porque les digo a ustedes que ya no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre de... O sea, como nación, no como individuo, como nación, el pueblo de Israel va a reconocer a su Mesías cuando regrese por su periodo de preparación para ellos. Muchos piensan que va a ser ese tiempo de tribulación, que para ellos va a ser 70 semanas, hay una semana que falta para Jerusalén, para el pueblo de Daniel. Entonces el Señor les dice aquí a ellos, quise muchas veces, pero ustedes ¿qué hicieron? Rechazaron. O sea, Dios siempre anhela mostrar misericordia y siempre lo ha hecho. Acuérdense que dice Lamentaciones, pasaje que usan mucho. Lamentaciones, capítulo 3. Creo que el verso 22, pero no me crea, búsquelo después. ¿Ya? Las misericordias de Dios son, ¿en qué contexto lo está diciendo el Señor? A un pueblo rebelde, a un pueblo que ha pasado por el justo juicio de Dios y aún así le dice, hey, ustedes no han sido destruidos del todo y ha sido por mi misericordia a Dios. Entonces, eso es lo que nosotros, o sea, siempre, y este es en el lado de nosotros, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Que Dios está siempre con sus brazos extendidos. Y hay un punto en donde uno no sabe cuándo las personas van a cruzar la línea, pero nosotros no lo sabemos. Pero Dios, siempre en su misericordia, siempre va a estar con sus brazos, así como ha estado con el pueblo de Israel y ahora sigue juntando a su iglesia. Entonces, la gracia y la gracia es irresistible. Esto se basa en la elección incondicional. Y si se basa en la elección incondicional, no hay nada que hacer. Dios ya escogió. No importa que usted esté aquí, porque ¿seré escogido yo? Somos, acuérdense, en Cristo, que cree en Él. Entonces, el hombre tiene y va a tener siempre estas oportunidades. Romanos, capítulo 1, verso 20. Dice aquí el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿La excusa de qué? De creer. Al ver la creación, ellos pueden ver que hay un creador. Es capaz el hombre de entender entre el bien y el mal. Y eso no es algo que inventemos nosotros, es lo que el apóstol está diciendo. No tiene excusa. Entonces uno podría decir, pero Señor, ¿cómo que no tengo excusa si tú estás muerto? No puedo escoger. No puedo escoger, no puedo elegir. Tú ya elegiste, yo no sé si me elegiste. Tu gracia irresistible todavía no la siento. Porque ¿cómo sabe usted? ¿Ah? ¿Cómo sabe usted? Ahora, nosotros sabemos que nuestro espíritu recibe testimonio del Espíritu. Pablo dice en Romanos. Ahora, fíjense en el versículo 2. Perdón, el capítulo 2, verso 14, siempre de Romanos. Porque cuando los gentiles no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, el hombre tiene la capacidad de conocer lo que está bueno y lo que está malo. También tiene esa capacidad moral, ¿ya? Para poder tomar ciertas decisiones.
y también tiene la capacidad de aceptar cuando se da cuenta, ¿ya? Lo que está haciendo es mal, es pecado, que Dios sencillamente trae convicción a su corazón. Cuando la predicación de la palabra es puesta. Entonces, lamentablemente, si no predicamos el Evangelio, estamos quitándole a las personas la oportunidad de conocer de Jesús, tener la oportunidad de recibir a Cristo. Y eso se debe hacer. Había un pastor que decía que cuando uno enseña la palabra de Dios, uno debe enseñar, ¿ya? Dar carne, ¿ya? A los creyentes maduros, leche a los nuevos creyentes, tirar la red. Porque probablemente hay personas que no. Eso se debe hacer. A veces pensamos que solamente tiramos la red cuando vamos afuera, ¿no? Desde el púlpito. También. Hay gente que viene, y hay gente que viene por años a la iglesia y son buenas personas, nada más. El problema es que ser buena persona no lo lleva al cielo. ¿Ya? No es creer en Cristo. Entonces, si usted lee Génesis, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 3, en el verso 7 hasta el 13, cuando el Señor trata con Adán ahí, luego de esta experiencia de haberles dado al Señor la libertad de comer de todos los árboles y ellos escogen comer del árbol, del único árbol que no tenían que comer. ¿Ya? Después de eso vemos que algo pasa. Este dice que inmediatamente cuando ellos comieron, ¿qué ocurrió? Sintieron vergüenza, se escondieron. O sea, ahí está lo que estos hombres llaman, se experimentó esa muerte espiritual. Entonces, si estaban muertos espiritualmente, lo que ellos dicen que usted no puede entender, no puede razonar con alguien que está muerto. Bueno, aquí el Señor está perdiendo el tiempo entonces con ellos. ¿Por qué? Porque si usted lee de esos versículos en adelante, el Señor les reclama. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Comiste de lo que te dije que no comieran? Señor, no te entienden, están muertos espiritualmente, no pueden razonar. No, ellos podían entender. Y como dije ahí, Adán, como buen calvinista, culpó a otro. En este caso, culpó a Dios. La mujer que tú me diste. Porque Dios lo hizo hacer. Por tu culpa. No es así. Entonces, estos hombres, Adán y Eva, ya esta pareja eran capaces de entender, capaz de razonar y capaz de responder a la palabra de Dios. Estaban muertos espiritualmente, pero físicamente estaban vivos, con esa capacidad de entender. Entonces, obviamente, si esto es así, el problema obvio es que el concepto de muerte o de depravación tal, como ellos lo enseñan, ya de que el hombre no tiene capacidad de razonar, de entender, poder decidir algo, ¿ya? No puede decidir la salvación. Por eso necesita esta gracia receptiva. No tendría sentido. No tendría sentido. En Isaías 1:18, el Señor llama al pueblo a estar a cuentas con Él. Dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. La palabra cuenta ahí, razonemos. Ven y razonemos acerca de tu condición. O sea, Dios está invitando al hombre a que razone, piense acerca de lo que ellos están haciendo. Entonces, en Hechos 18:4 dice que discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadían a judíos y a griegos. ¿Cómo puede ser? Porque el hombre muerto que está muerto espiritualmente, no está muerto físicamente, y puede entender y responder cuando Dios le habla por su palabra. Si no, Pablo aquí está perdiendo el tiempo. ¿Cómo yo voy a persuadir con un muerto? ¿Cómo yo voy a contender con un muerto? Obviamente, Pablo tenía otra enseñanza. Él creía otra cosa. En 2 Corintios,
verso 11 del capítulo 5, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, dice Pablo, persuadimos a los hombres. Entonces, se puede hacer. Efesios 5, y este Efesios 5:14 es tremendo, vea. Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso le dice aquí a esta persona, despierta, despierta. Hoy día hay algunos durmiendo, no, despierten. Tú que duermes, dice, y levántate de los muertos. ¿Cómo? ¿Cómo le dice usted a un muerto que se levante? ¿Ah? Porque de acuerdo al calvinismo, a los muertos no se les puede dirigir, mucho menos ellos pueden responder, a menos que sean incondicionalmente elegidos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le va a creer? ¿Pablo o a estas personas? Entonces, la gran mayoría de muchos comentaristas, ¿ya?, que hablan de la soberanía de Dios y todo eso, de esta línea calvinista, eh, nunca mencionan este pasaje. Les cuesta. Es un pasaje eh, donde obviamente hay una contradicción, lo que ellos postulan. Y no hay ningún calvinista realmente que aborde el tema y en forma seria. Y en forma seria. Entonces, el Señor nos invita a todos. El Señor Jesús dice esto en Mateo 7, verso 13. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué le está diciendo, señores? Estaban escuchándolo. Entren por la puerta estrecha. Pocos son las que la hayan, dicen. Lo que quiere decir que ahí está, dele. Esfuércese en él. En Lucas nos dice en el verso 13 y el versículo 23 al 28, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pues ahí está, el Señor está invitando a ellos. Ahora, si no lo podían hacer, entonces el Señor está haciendo una falsa invitación. Y obviamente sabemos que no es así. Entonces la gracia irresistible, otra vez, no es la gracia de Dios, no una contradicción a la verdadera gracia muestra en las Escrituras. La gracia irresistible es antiescritural. Vamos a ir a Juan. Esto es lo último que vamos a mirar. A Juan. Capítulo 6. Una de las escrituras favoritas de estos hombres es este pasaje de Juan, los versos 36 de Juan capítulo 6, verso 37, verso 39, 40 y en especial verso 44. El problema aquí es que ellos llegan a un punto en donde van más allá de lo que la escritura o el texto dice. Entonces ellos lo que buscan es una lectura acrónima, una lectura que sea congruente con su doctrina. Y eso es lo que ellos van a tratar de exponer cuando exponen estos versículos. Entonces, uno de los principales exponentes de esto dice que el Señor Jesús se adelantó a Calvino 1500 años en su predicación registrada en Juan 6. ¿Ah? Lo que ellos dicen. Este es el jaque mate para los armenianos. Nosotros no somos armenianos. ¿Ah? Pero vemos qué dice la Escritura. Entonces veamos qué dice este pasaje. A ver, rápidamente. Hicimos una mirada ahí. Todo lo que, el versículo 37. Terminemos el texto. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Interesante. Padre da, pero alguien tiene que venir. ¿Se dan cuenta de la lectura cuando leen? Hay algo que Dios hace, pero también hay una respuesta. Que si no viene el hombre, ¿qué? Porque descendiendo del cielo, descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo debemos entender esto?
Significa este pasaje que los que no han venido a Jesús son aquellas personas que no han sido elegidos por el Padre. Significa esto aquí que implica que a no ser que el Padre decida elegirlos, nunca van a venir a Cristo. Ahora, esto sería si leemos este pasaje fuera de contexto. Esa es la interpretación que a lo mejor algunos le estarían dando. Y leemos esta frase, obviamente, fuera del contexto en el que está. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, vamos al contexto, pero vamos al contexto más largo. No solo quedamos en el capítulo 6, vamos al capítulo 5. Porque si esta interpretación de lo que yo acabo de decir es así, entonces hay una tremenda contradicción entre el capítulo 5 y el capítulo 6. Y el versículo es el versículo 40. Vea lo que dice Juan 5:40. La invitación. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? O sea, ¿cómo Jesús está haciendo esto, invitando a esta gente, si él sabe que no es así? Si sabe que es el Padre el que los tiene que traer. En otra versión dice, ¿no queréis venir a mí para tener esa vida? Entonces, aquí, totalmente, si lo que fuera es, el Padre me los ha dado, elimina completamente la responsabilidad humana. Y el contraste está en el hecho de que Jesús está aquí aplicando responsabilidad humana. Y vamos a ver eso en el mismo pasaje de Juan 6, en donde él dice, bueno, ¿quieren venir? O sea, ustedes son salvos o van a ser salvos, creen en mí, ¿ya? Pero ustedes tienen que venir. No son salvos por venir, sino por creer en Cristo, pero toman la opción de venir al Señor. Entonces, cada uno tiene que tomar ese paso. Ahora, fíjense aquí, esta afirmación, al que a mí viene, no le rechazo. Esta es una garantía absoluta de que Dios no rechaza a nadie que venga a Él. Es lo que Juan dice ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay seguridad en Cristo. Seguridad en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice? Viene usted a mí. Bueno, tenga la seguridad que yo lo recibo. El Padre inicia, Dios inicia, Dios nos llama, Dios nos trae. Pero vamos a ver que esa palabra traer es una palabra interesante. Ahora fíjense aquí en el verso 39. Y esta es la voluntad de mi Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Seguridad, usted está seguro en Cristo, estamos seguros en Cristo Jesús. Y no que le resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, y vea lo que dice. ¿Qué dice después? Y cree en Él, tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, fíjese, aquí hay una doble referencia a la voluntad del Padre. Sugiere que la segunda afirmación explica obviamente la primera. El énfasis de la primera está en lo que el Padre da. Y el énfasis de la segunda, ¿dónde está? En la responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad humana? De reconocer y creer. Ahí usted ve el trabajo de Dios. Entonces, aquellos a quienes el Padre les ha dado son precisamente ¿quiénes? Aquellos que han reconocido al Hijo y han creído en Él. No es algo arbitrario, no importa que no crea. Total, el Padre me dio. No. ¿Cómo nos damos cuenta que el Padre lo trajo? ¿Cómo nos damos cuenta que el Padre lo dio? Porque ha creído en Cristo. Ha creído en el Señor. ¿Y qué ha ejercido? Su libre albedrío. La voluntad
que Dios le da para que pueda tomar la decisión. Entonces, fíjese lo que dice ahora en el verso 41. Ya casi estamos terminando. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo es descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuren más de esto, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el postrero, en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán, dice, y ve lo que esta parte es interesante, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel, fíjese, vea el orden, que dice que oyó al Padre, aprendió de él, viene a él. Ese es el orden. Dice, no que algunos hayan visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién? Jesús. De cierto os digo otra vez, el que cree en mí, o sea, en Jesús, dice, tiene vida eterna. Entonces Jesús está mostrando su deidad, ¿ya? Y usa esta metáfora aquí, ¿ya? No la del Padre dando, sino la del Padre atrayendo a la gente, en donde Él dice aquí que el Padre es el que los atrae. Pero fíjense que es interesante. La gente es atraída cuando escucha. ¿Escucha qué? Mensaje, el Evangelio. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está el detalle aquí? El detalle es que ellos usan esta palabra atraer como si esto fuera una atracción irresistible. En donde nadie puede, y eso es para poder llenar ahí su tulipán, se puede resistir a la invitación del Señor. Pero vea lo que dice 6 capítulos más adelante, en el capítulo 12 de Juan, verso 32. Usa la misma palabra. Y si usamos esa lógica que ellos dicen que la atracción de Juan 6 es irresistible, entonces vea lo que dice Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, y la palabra atraeré es la misma palabra en el griego que la de Juan 6, a mí mismo. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Salvación universal, porque lo has levantado y al final va a traerlo a todos, porque esa atracción a todos atraeré a mí mismo. Pues claro, les van a decir, no, es que esos todos son quienes, elegidos. No, es el iniciador. La atracción es imposible e irresistible, ¿ya? Si fuera así, en este caso, estaría hablando de que todo el mundo será salvo. Obviamente no es el caso, sabemos eso. No existe el universalismo, no existe el concepto de que todos son salvos. Entonces, terminemos aquí. ¿Cuál sería la comprensión, llamémosle más razonable de este pasaje? Primero, nadie viene a Cristo a no ser que el Padre lo traiga. ¿Qué les dije? ¿Quién inicia? Dios. Dios es el que inicia. Él es la salvación, Él es el que invita a venir. Padre. El primero. Segundo, por otro lado, esta atracción es accesible a todos a quienes escuchan, aprenden y confían. Es lo que dice ahí. A quienes que están escuchando, a quienes que aprenden y a aquellos que confían o creen en Él. Ahora, en ninguna parte de este pasaje dice que los que no han sido atraídos todavía por el Padre están permanentemente excluidos de la salvación. Pero fíjese aquí, todos pueden ser atraídos, sí, y escuchan. Pero para escuchar usted necesita estar preparado para escuchar. Un muerto no puede escuchar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos tienen la capacidad de escuchar. Todos tienen la capacidad de aprender.
todos pueden llegar a ese punto de creer. Lo contrario también es verdad. No quieren escuchar, no quieren aprender, no quieren creer, por más que usted les predique. Entonces, Dios nos permite a todos que creamos. Y termina ahí ese versículo 47, dice, terminemos aquí, dice, de cierto os digo. Está afirmando una verdad. Amén, amén, lo que está diciendo aquí. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, cuando usted habla con alguien, usted no va a decir, a ver, vamos a ver si el Padre te atrajo. No, usted les habla de Jesús. Usted les habla que necesitan, que son pecadores, que su condición, ¿ya? Y usted ahí va a usar las palabras, algunos más suaves que otros, pero les va a decir que si no se arrepienten se van a ir al infierno, pero que la salvación está abierta para todos aquellos que reconozcan primero condición, son pecadores. Y que la única manera de poder ser salvos, de la única forma es creyendo en Cristo, reconociéndolo a Él como Señor, Salvador. Y cuando ellos creen en eso, creen en esa verdad, creen en esa persona, escuchan a esa persona, es Cristo, que dice, tienen vida eterna. Consistencia de la palabra de Dios. Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios misericordioso, no solo con Israel, sino también con todos los demás. Y es por eso que nosotros estamos aquí, consistente en la palabra. Dios ofrece salvación a todos sin excepción de personas. No hay. Y si Él no hace excepción de personas, ¿quién soy yo para hacer excepción? ¿Quién puede decir, este nunca va a ser salvo, jamás? ¿Ah? Algunos decían eso de mí. Nunca va a ser salvo. Menos detrás de un púlpito. Bueno, lo que el Señor en su gracia. ¿Dónde estuvo el detalle? No en quién era yo, no en que realmente reconocí mi condición, mi necesidad de Dios, mi pecado. Estaba muerto y que no sabía. Final, final, a pesar de ir por 15 años a una iglesia, iba a ir al infierno. Yo creía que era bueno, por eso. Pero creí en Jesús, que Él murió por mí y Él me dio vida. Una vida plena, abundante, que se comienza a disfrutar aquí. Por eso yo no creo en los cristianos amargados. Cristiano amargado no puede ser amargado, tiene vida eterna, vida plena y abundante aquí. Claro, no digo que es fácil, pero vea, tiene vida eterna. Lo que pueda pasar aquí compara la gloria que tenemos. Entonces, esa gracia es, enséñela, que predique la palabra, porque el poder de Dios, para el que cree, ahí se ve el poder de la palabra. Sí, no es que deje de ser poderosa, no, pero ve el efecto de ese poder cuando la gente cree. Era imposible. ¿Cuántas personas usted ha visto que en su mente dice, esta persona nunca? Y ahora vea. Véase a sí mismo usted. Wow, Señor. Bueno, eso mismo Dios lo puede hacer con los demás. Muerte es suficiente para él. Entonces, la próxima semana hay noche de alabanza. La sabía, estoy aquí. Sabía que me iban a decir algo, estoy en la jugada. Noche de alabanza. Entonces, jueves siguiente vamos a continuar con el último punto. ¿Ya? La perseverancia de los santos. Vamos a ver ahí cuál es el concepto que ellos tienen. El SSS funciona o no. ¿Ya? Salvo, siempre salvo. SSS. ¿Ya? O existe alguna posibilidad. Si es que existe
una o no, pero ¿qué enseña la Escritura? Ahora, ellos necesitan que el hombre sea salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Entonces, ninguno de los que se ha alejado de Dios realmente había sido escogido por Dios, entonces elegido por Él, ¿verdad? Ahora, no estoy diciendo que se pierde la salvación, no me malentienda, pero lo que estoy diciendo es que eso se vuelve zapato chino. Ah, nunca fue salvo, nunca fue salvo. Ah, que recayó de la fe y empiezan a ver a la misma persona e identificarla, conceptos. Pero ¿qué es realmente lo que la Biblia enseña? ¿Cuál es el consejo que nosotros vemos y el concepto que ellos tienen? Yo tengo una seguridad y esa seguridad está en Cristo. ¿Usted quiere tener esa seguridad? Necesita a Cristo. Si tiene a Cristo, en Él. Ahora, ¿somos perfectos? No. ¿Necesitamos madurar? Sí. No quedarnos en la inmadurez. Pero importante, ellos necesitan crear un asunto en donde puedan decir, este es el salvo, hay algunos se mantenían en esa. Pero hay pasajes de la Biblia donde advertencia. ¿Para qué son las advertencias? ¿Para qué es el alto? Porque hay un peligro real, ¿sí o no? Aquí, calle más abajo, la calle de los choques. Y eso que hay altos, aquí en Heredia ahí. Todos los días hay choques. No le creen a la advertencia y pasan. Bueno, si la Biblia tiene advertencia es porque advierte de algo, de algo. Dios no anda inventando, Dios no es el que, te asusta, te dice la verdad, te dice la verdad. Entonces en Cristo estamos seguros. Esa es la confianza que tenemos. Podemos irnos confiados a nuestros hogares, pero también use el mensaje, predíquelo, llévelo a otros. No pierda la esperanza. Dios no la perdió con usted. Entonces, demos, oraba a Pablo, para que Dios toque los corazones de aquellos que no conocen. ¿Cuántos familiares tenemos? Para que el Señor los toque. Dios no los va a salvar en contra de su voluntad. Debemos orar para que la venda que sea quitada, es lo que dice Pablo. La atadura que están sea suelta. ¿Para qué? Para que puedan tomar la única decisión más importante. Vida es ir a Jesús. Entonces, la próxima semana, noche de alabanza, sigue continuamos. Oremos, Señor, gracias te damos y agradecerte por esa gracia, este regalo, este don, salvación tan grande que nos has dado, Señor. No la merecíamos. Ahí tú nos trajiste, Señor, y hemos podido recibir de ti, Señor, esa gracia por medio de la fe al creer en ti. Señor y Salvador, que tu muerte es suficiente, fue suficiente y será suficiente. Sacrificio expiatorio, Señor. Perdonar todos nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por oramos para que nos ayudes a poder llevar esto, enseñar, predicar a aquellos que no te conocen. Oramos por nuestros familiares, que realmente nosotros podamos ser esa luz, no un repelente por la forma en que vivimos o la forma en que hablamos, sino más bien esa luz que les muestre Cristo en nuestras vidas. Que podamos entregarles el Evangelio, Señor, Cristo, que hoy resucitó y que muerte es su sacrificio
y reconocemos que somos pecadores, que necesitamos perdón. Él es fiel para hacerlo. Damos gracias y oramos, Señor, en esta pidiéndote misericordia para todos aquellos, Señor, que nos... Y ayúdanos a nosotros, Señor, a caminar en fe, con la seguridad que tenemos en ti. Gracias, te oramos, Señor, en nombre de Jesús.